Hernán Ricardo y Freddy Lugo abordaron el avión en Trinidad rumbo a Barbados el mismo 6 de octubre, día del siniestro. A pocas horas de su arribo a Barbados, regresan a Trinidad. Al día siguiente, las autoridades de Trinidad reciben un misterioso telefonema en el cual se advierte la presencia y el paradero de dos jóvenes venezolanos que tenían que ver, según la llamada telefónica, con la explosión del avión cubano. Hernán fue enviado al avión y después, desde el mismo Venezuela, llamaron al gobierno de Trinidad y Tobago para que la policía de Trinidad y Tobago detuviera a Ricardo y a Lugo allí. Durante 16 días fueron interrogados Hernán Ricardo y Freddy Lugo por las autoridades trinitarias, al cabo de los cuales este país accede a que ambos regresen bajo custodia a Venezuela, donde serían juzgados. El avión es saboteado a unos 5 millas de Barbados, en aguas internacionales, y inmediatamente que el avión cae al mar, donde mueren como 60, 70 personas, no recuerdo exactamente, y donde iban personas de todos tipos, iba una delegación de deportistas, unos 15 o 20 deportistas, iba un grupo de 8 diplomáticos norcoreanos, iban unos 22 o 23 agentes de la DGI cubana y tripulación. Bueno, el avión que fue siniestrado ahí a 5 millas de Barbados, como dije anteriormente, trae una repercusión internacional enorme. Paralelamente a la detención de los venezolanos en Trinidad, se produce un hecho tremendamente interesante. Una junta de 5 países compuesta por Venezuela, Guyana, Trinidad, Barbados y Cuba se reúne para determinar dónde se llevaría a cabo el juicio. Lamentablemente, el derecho internacional no establece normas concretas para la resolución de este tipo de problemas. Hay un solo principio que viene siendo reconocido desde hace muchísimos años y que fue reafirmado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el año de 1927 como consecuencia de la colisión del buque Lotus, que era un buque francés, con un buque de origen argelino. Y el pronunciamiento del tribunal fue claro: cada jurisdicción nacional es competente, de acuerdo con su derecho nacional, para fijar el alcance de su propia competencia. Y de allí que legítimamente los tribunales cubanos, o los tribunales trinitarios, o los tribunales de Barbados, o los tribunales de Venezuela, podían lícitamente abrir procedimientos penales con relación al caso. Sin embargo, hay ciertos requisitos que pudieran haber hecho posible que se procesara en Venezuela, pero eran requisitos concurrentes, como era que los venezolanos hubiesen llegado al país y que el fiscal del Ministerio Público iniciara la acción penal. Tenían que haber sido trasladados a Venezuela luego de un proceso de extradición. El problema fue aquí que simplemente salieron estos señores de Trinidad bajo una supuesta o llamada custodia de autoridades venezolanas, trasladados bajo la fuerza a territorio venezolano, con la finalidad de que, encontrándose en territorio venezolano, pudiese entonces iniciarse el proceso penal respectivo. El 27 de octubre de 1976, cuando los dos detenidos en Trinidad son trasladados, ya se encontraban detenidos en Caracas el médico Orlando Bosch y el excomisario de la DICIT, Luis Posada Carriles. El gobierno venezolano nos llamó a mí, a Bosch, por mediación de Orlando García, y nos dijo que teníamos que estar unos días detenidos hasta que se aplacaran un poco la situación que tenía el gobierno, que Carlos Andrés nos mandaba a decir que estuviéramos tranquilos, que no desesperáramos, que la situación se iba a resolver. Pero sin embargo el gobierno cubano seguía presionando y le echaba las culpas a Carlos Andrés Pérez. Lo que se le imputa a Hernán Ricardo y a Freddy Lugo es haber volado el avión con un material explosivo denominado C4. De Orlando García, y nos dijo que teníamos que estar unos días detenidos hasta que se
aplacaran un poco la situación que tenía el gobierno, que Carlos Andrés nos mandaba a decir que estuviéramos tranquilos, que no nos desesperáramos, que la situación se iba a resolver. Pero sin embargo el gobierno cubano seguía presionando y le echaba las culpas a Carlos Andrés Pérez. Lo que se le imputa a Hernán Ricardo y a Freddy Lugo es haber volado el avión con un material explosivo denominado C4, que es algo parecido así como una plastilina, que ellos metieron esa plastilina, ese explosivo C4 dentro de una cámara de fotografía, la colocaron dentro del baño del avión y eso produjo la explosión, la voladura del mismo. A Orlando Bosch y Luis Posada se le imputa la autoría intelectual del atentado. Las evidencias circunstanciales indicaban que Bosch había llegado a Venezuela supuestamente en condiciones clandestinas y con un pasaporte falso. Inmediatamente había hecho contacto directo y permanente con Luis Posada y Hernán Ricardo días antes de la voladura del avión. A Freddy no se le conocía vinculación alguna con los líderes anticastristas, sin embargo, se involucra en los hechos al acompañar a Hernán Ricardo en el fatídico vuelo. El 2 de noviembre de 1976, la juez Delia Estava dictó los respectivos autos de detención contra los 4 presuntos indiciados y comienza el juicio que durante los próximos 10 años desarrollaría una triste celebridad en el anal jurídico venezolano. La doctora Delia Estava recibe el expediente el 1 de noviembre y el día 2 de noviembre dicta el auto de detención. Ese auto de detención está viciado de nulidad también porque la mayoría de los recaudos estaban escritos en el idioma inglés. Estos fueron traducidos por un intérprete público con posterioridad a la autodetención. No se entiende cómo, sin que los recaudos hubiesen sido siquiera traducidos, la juez ordinaria penal pudo haber dictado un auto de detención en 24 horas. El juez primero penal se consideró competente para conocer esto en jurisdicción ordinaria y durante largos meses, 9 meses, estuvo conociendo del expediente. Después de tanto tiempo, el juez ordinario en lo penal se dice darse cuenta de que no era competente para conocer esos hechos y declina en favor de la jurisdicción militar. El 14 de agosto de 1977, faltando menos de 3 meses para cumplirse el año de haberse iniciado el proceso en los tribunales ordinarios, pasa el caso a la jurisdicción militar. El pase del expediente del avión cubano de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción militar fue un pase, vamos a decir, en familia. No se siguió el procedimiento que pauta la ley. Ese conflicto de competencia debió haber sido planteado y haber decidido por la Corte Suprema de Justicia. Pues no. Pasan los primeros 2 años del proceso en los tribunales militares y apenas hay actuaciones. La única actuación que tiene es la lectura de cargos y en la cual, con todas las pruebas acumuladas en nuestra contra, el fiscal militar nos pide 26 años de prisión. ¿Por qué el fiscal hace esos cargos? Porque simplemente toma como bueno lo hecho por la jurisdicción ordinaria, toma como bueno los autos de detención, no instruye, no analiza las pruebas que existen entonces en los autos. Por esa razón, él formula esos cargos. Comienza lo que se conoce como evacuación de pruebas y la defensa logra presentar evidencias que beneficiarán a los procesados en lo que sería la primera etapa en la jurisdicción militar, es decir, en el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, un tribunal colegiado comparado a los de primera instancia en lo penal de la jurisdicción ordinaria. Pudimos destruir todos y cada uno de los elementos que aparentemente se le imputaban pues a los procesados. Allá por agosto del año 1976, viene a visitarme a mi oficina de la investigadora privada, la compañía de investigación privada, viene Orlando García.
Orlando García es un sujeto que trabaja muy íntimamente ligado al presidente Carlos Pérez. Orlando viene a mi oficina y me dice que si yo quiero darle protección a Orlando Bosch que viene a Venezuela. Yo le pregunto que por qué no le da la protección la DICIP, y él me dice que Orlando Bosch ha rechazado la protección de la DICIP y que viene a Venezuela solamente si yo le doy el aval, le digo que todo está correcto para su venida a Venezuela. Convenimos en que yo le iba a poner una protección privada a Orlando. Ellos le dan un carnet de la DICIP, lo retratan y lo llevan y le dan un carnet para que pueda usar armas, y le pongo como guardaespaldas, como protección, podemos decir, y también como cicerón, porque él no conoce la ciudad, a Hernán Ricardo. En septiembre de 1976 llegó Orlando Bosch a Venezuela. Hay dos interrogantes que van a tener una vital importancia en el proceso. ¿Quién lo trae a Venezuela y a qué viene al país? Una de las cosas que se le imputa a Orlando Bosch, para relacionarlo, tú ves, con la obra del avión cubano, es haber entrado clandestinamente al país y con un pasaporte falso. Pues bien, tales hechos fueron indudablemente desvirtuados durante el periodo de vacación de prueba. Primero, que entró clandestinamente al país, falso. El propio director nacional de Identificación y Extranjería, mediante telegrama dirigido a nuestro consulado en Nicaragua, dio las instrucciones que se autorizara el ingreso de Orlando Bosch bajo el nombre de Carlos Luis Paniagua, que era el nombre que usaba, porque por medidas de seguridad usaba Orlando Bosch, y esto lo hace ese funcionario a solicitud de la División de Contrainteligencia de la DICIP, y que estaba a cargo en ese momento de Morales Navarrete. Llega Orlando al aeropuerto de Maiquetía. Allí lo recibe Camargo, Camargo da instrucciones para que lo reciban, y lo reciben dos funcionarios de la policía, Orlando García y Morales Navarrete, que en ese momento fungía como jefe de la División 54. La División 54 es la que controla el contraespionaje. Se dedicó a labores de proselitismo, a visitar personalidades del país, a recaudar fondos para la lucha anticastrista y a organizar operaciones en contra de Castro. Pues es absurdo también pensar que Orlando Bosch pudiera estar involucrado en esa operación, cuando Orlando Bosch, y le estamos achacando que es el jefe del coro, que es un líder nato, que tiene toda una organización en el exterior y que es invitado debido a ese poderío que tiene, que venga a Venezuela a buscar dos inexpertos para hacer una operación, pues fuera de Venezuela. Hernán Ricardo, además de trabajar para Luis Posada y de servir como guardaespaldas de Orlando Bosch, llevaba varios años en la DICIP, en donde se dedicaba al espionaje fotográfico. En numerosas oportunidades había desarrollado operativos de espionaje en las islas del Caribe. Para Hernán eso era un trabajo de rutina. Simplemente iba, porque tomaba ese vuelo y tomaba su fotografía y se regresaba. Y así lo hizo. Lamentablemente, en ese avión, después que ellos lo dejaron, voló. Esa es la única relación, el único cordón umbilical que pueden concatenarlo con Luis Posada. ¿Pero por qué no con Luis Posada? Porque él también trabajaba para la DICIP. Luis Posada no fue el que lo envió para el exterior. ¿Quién te mandó el avión, Hernán? Bueno, tú lo sabes, un organismo de inteligencia. Eso lo sabe todo el mundo. Hernán Ricardo había sido enviado por la DICIP. Eso se comprobó perfectamente en el juicio, porque las pruebas que presentaron los abogados pudieron comprobar que Hernán Ricardo fue enviado por la DICIP, no por ninguno de nosotros, a que volara en el avión que iba de Trinidad a Barbados, en el cual iban los norcoreanos, que era de interés nacional saber su identidad y retratarlos. A
Aparentemente un documento contundente para probar la inocencia de los procesados fue la famosa experticia Rarde. Esta experticia realizada a instancias de Barbados por el técnico británico Eric Newton en los laboratorios de la Real Fuerza Aérea Británica, reconocido como una eminencia mundial en siniestros aéreos, demostró dos aspectos de suma importancia: el tipo de explosivo empleado en el atentado y la ubicación de la bomba. Nunca fue usado el explosivo C4, el explosivo plástico. La voladura del avión cubano se debió a dinamita comercial. Se encontraron restos de nitroglicerina similar a las que se compone la dinamita, en el del uso comercial. Yo creo que la elaboración del cuento de que se había volado el avión mediante la utilización de explosivos C4 es una versión de simple conveniencia. ¿Por qué? Porque un explosivo C4 sí es creíble que se pueda introducir al avión violando ciertos mecanismos de seguridad, sobre todo cuando se dice que ese explosivo plástico fue introducido en el interior de una cámara fotográfica. Porque evidentemente introducir, violando los mecanismos de seguridad de Cubana de Aviación, unos tacos de dinamita de este tamaño encima, pues eso es un cuento muy difícil pues de creer. Físicamente era imposible, ¿entiendes?, que ese explosivo, bien sea C4 o dinamita, haya podido haber estado colocado en el baño. Esto los expertos, después de todas esas análisis hechos por los laboratorios Rarde, se desprenden de lo siguiente. En los restos recuperados se encontraron, primero, que tanto en los cuerpos recuperados como en las maletas, como en el techo, se encontraban fragmentos del material plástico que recubre la zona del compartimento de cargo. Valga decir que la explosión iba de abajo hacia arriba. Luego, en los cuerpos recuperados, la trayectoria de las heridas es de abajo hacia arriba. Si hubiese estado colocada en el baño del avión, la trayectoria de las heridas y de los fragmentos que se encontraron hubiera estado en una situación horizontal, porque la bomba hubiera estado en el baño y del baño se hubiera proyectado hacia adelante. Este hecho en sí, sumado a que ni Hernán Ricardo ni Freddy Lugo tuvieron acceso al compartimento de cargo, porque de todos es conocido cuál es el procedimiento y las medidas de seguridad que se usan para quien vuela en las líneas de aviaciones cubanas. Cuando tú abordas un avión de Cubana, tú tienes que, las maletas tuyas te las ponen en fila, y cuando tú estás abordado tú dices, esta maleta es mía, esta otra es mía, esta otra es mía, y esas son las que incorporan en el avión. Todo esto es para evitar que podía colocarse un material explosivo y una maleta sobrante. Bueno, esta operación se hizo en ese vuelo y así hay testimonio al expediente. Cuando Freddy Lugo y Hernán Ricardo llegan a Barbados y pasan por la aduana, tienen su equipaje. Cuando ellos sean detenidos, su equipaje es recuperado completo. Es pesado y tiene el mismo peso declarado que cuando subieron al avión. O sea, además, en Trinidad, tanto el equipaje como Hernán Ricardo y Freddy Lugo fueron sometidos a una experticia toxicológica de rastreo y barrido tanto en sus personas como en su ropa y el equipaje, y no se encontró ninguna contaminación de explosivo alguno. El 17 de septiembre de 1980, el fiscal militar, teniente de navío José Moro González, pide al Consejo de Guerra de Caracas la absolución de los acusados, en base a que en la promoción y evacuación de pruebas quedó fehacientemente demostrada la inocencia de los 4 procesados. Efectivamente, el debate probatorio demostró que los hechos que me habían servido para formular los cargos fueron desvirtuados. El día 26 de septiembre de 1980, hace 6 años, casi 6 años, 8 días después de la petición de la absolución del fiscal, el Consejo Permanente de Guerra de Caracas dicta la absolución de los procesados, indicando en dicha sentencia que después de un exhaustivo, minucioso y profundo análisis del expediente,
no surgieron pruebas fehacientes de culpabilidad material ni intelectual de ninguno de los 4 procesados. El Consejo de Guerra Permanente produce la sentencia absolutoria en 4 piezas de expediente, más de 800 folios. Y nosotros nos ponemos 5 años después, aquí tenemos esta sentencia absolutoria. Si la comparamos con la causa por la cual ellos están detenidos, esto es el autodetención contra ellos. Con estas pocas páginas se ha estado jugando con el destino, tú ves, de grande familia y de 4 procesados. En relación a la comisión del delito de homicidio calificado perpetrado en las personas de toda la tripulación y pasajeros del avión de la línea cubana de aviación, no surgieron pruebas fehacientes de culpabilidad material ni intelectual en ninguno de los 4 procesados. La explosión causante en la caída del avión S-8-43 se produjo por una bomba de nitroglicerina colocada en el compartimento trasero de la carga del avión, no habiéndose determinado la procedencia de la bomba, el país donde fue colocada en el avión, como tampoco las personas que pudieron haber intervenido en el acto. El ciudadano Orlando Bosch Ávila ingresó al país el 8 de septiembre de 1976 por el aeropuerto de Maiquetía con documentación falsa, bajo la identidad de Carlos Luis Paniagua Méndez, la cual utilizaba con conocimiento de algunas autoridades oficiales venezolanas. Quiero resaltar lo siguiente, no es que el tribunal no encontró pruebas contra ellos, sino que el tribunal los encontró inocentes de los hechos que les han sido imputados. Sin embargo, para otros países como Cuba, el caso aún no ha sido cerrado y consideran que los 4 presuntos indiciados son culpables de este caso. Venezuela ahora tiene que enfrentar la situación diplomática y política, especialmente la situación diplomática por cuanto ahora Cuba podría tomar en consideración este fallo de los tribunales militares venezolanos. Se habló incluso que Cuba rompería relaciones con Venezuela caso de que fueran absueltos los 4 presuntos indiciados. Eso causó un revuelo grandísimo. El gobierno de La Habana acusó al gobierno de Venezuela de apañarnos a nosotros y fue un escándalo grandísimo. Castro, al conocer la decisión de la Corte Militar, comentó en un discurso: no cabe aquí excusas ni pretextos de ninguna clase. Todo el mundo sabe que ellos fueron los autores del sabotaje. Todo el mundo lo supo desde los primeros días y las pruebas eran irrefutables. Las autoridades venezolanas saben que están absolviendo a los culpables. Si son liberados en definitiva los autores de ese repugnante y monstruoso crimen, Cuba considerará a ese fiscal, a esos jueces y fundamentalmente al gobierno de Venezuela como los responsables del monstruoso crimen cometido el 6 de octubre de 1976. La legislación venezolana lamentablemente es una legislación atrasada e injusta, por cuanto, como es sabido, el Consejo de Guerra Permanente de Caracas encontró inocentes a los procesados y los absolvió. Pero nuestra legislación en este supuesto no impide que la persona absuelta por el delito de homicidio, en este caso, pueda ser puesta en libertad. Esa sentencia está sometida a una consulta obligatoria ante el órgano jurisdiccional superior, en este caso la Corte Marcial. Va a consulta a la Corte Marcial. Nosotros creemos que eso es cosa de un mes, 40 días, en que una corte revisa todos los recaudos de un juicio y sabe si está hecho bien o está hecho mal. Eso es todo. Sin embargo, eso no sucede así. En noviembre de 1981 se produce un paréntesis en el proceso cuando el periodista Francisco Chao Hermida entrevista al ex jefe de la División 54 de la DICIC, Ricardo Morales Navarrete, quien revoluciona el ambiente con sus confesiones y acepta haber sido el autor del atentado en contra del avión cubano.
Yo estimo que el empeño de negociar esta competencia por parte de Venezuela se obedeció a que funcionarios activos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, concretamente Ricardo Morales Navarrete, jefe de la División de Inteligencia y Contrainteligencia, tenía una participación activa en esos hechos. Y evidentemente Venezuela tenía el temor que si la investigación se realizara en el extranjero, esto pudiese salir a relucir. De hecho, la participación de Morales Navarrete en la voladura del avión de Cubana y Aviación es un hecho reconocido por él mismo ante funcionarios incluso de carácter judicial en los Estados Unidos. Posteriormente resultó muerto Ricardo Morales Navarrete de un disparo en el oído. Fue asesinado de una manera absurda y misteriosa en la ciudad de Miami, en donde no hacía mucho se había confesado ser el autor del crimen de Barbados. Mientras tanto, en Venezuela, los 4 procesados comenzaron una campaña de presión en contra del presidente de la Corte Marcial, el general García Barrios. Al año y medio ya nosotros no sabíamos qué hacer para presionar al general. Le habíamos puesto anuncios en el periódico pagados diciéndole que era anormal, que era estúpido, lo habíamos acusado de malversación ante los tribunales para que se inhibiera o quisiera lo que quisiera y no decidía. Ante el fiscal general de la Corte Marcial, general Amador Ramos Méndez, los doctores Carlos Cordero y Pío González consignaron un documento en contra del presidente de la Corte Marcial, general Helio García Barrios. ¿Qué señala este documento que introdujeron en el día de hoy? Bueno, el día de hoy, cumpliendo instrucciones del doctor Orlando Bosch, fue introducida una acusación penal contra el ciudadano general retirado García Barrios por encontrarse incluso en varios delitos tipificados en el Código de Justicia Militar. Entre esos sería delitos contra la Administración de Justicia Militar, contra el decoro militar, contra la Administración Militar, delito de subordinación y delito de negligencia. El doctor Pío González se tiene conocimiento de que va a introducir un documento en contra de usted y por otra parte tenemos entendido que ya introdujo el primero. Bueno, siempre he dicho que estamos en un Estado de Derecho y todos los ciudadanos no solamente tienen facultades para ejercer esos derechos, sino que en estos casos las partes tienen obligación de actuar en los procesos. De tal manera que eso no debe causar ningún tipo de alarma ni actuaciones contrarias, todo lo contrario. Siempre tienen nuestro apoyo, nuestra atención, porque, les repito, estamos en un Estado de Derecho. Contra aquella muralla de hielo y de arbitrariedad y injusticia, no podíamos hacer nada. Entonces es que Orlando Bosch decide someterse a una huelga de hambre. Cuando él decide someterse a una huelga de hambre, yo le digo, yo me voy a escapar de esta prisión. Él me dijo, yo prefiero someterme a una huelga de hambre porque yo creo que yo, con mi postura, puedo presionar al gobierno para que actúe sobre el caso. Orlando Bosch entra en una penosa y prolongada huelga de hambre que sacude a la opinión pública. Su petición era que se fijara la fecha de su sentencia. La reacción en Miami y en otras ciudades norteamericanas no se hizo esperar. Yo lo fui a visitar como una cuestión humanitaria, tratando de que él salvara su vida, de que estuvo en condiciones bastante críticas y de que no fuera a perder su vida inútilmente en esta situación. Entonces le prometí visitar al ministro del Interior para interesarnos por la solución de su caso. Hicimos esa visita, era el ministro del Interior del anterior gobierno del doctor Luis Herrera. Nos recibió y le expusimos nuestra petición. Nos prometió que trataría de que eso se solucionara en un plazo corto, de acuerdo con el derecho. Nuestra petición era que urgiera a los tribunales a resolverla lo más pronto posible.
En estas gestiones intervinieron también el señor nuncio apostólico, Monseñor Luciano Estorero, y el cardenal José Aguirre Blum, arzobispo de Caracas, los cuales también pidieron al gobierno que esto se solucionara. Pasado más de 50 días, Orlando Bosch decide interrumpir su huelga ante las promesas del Ejecutivo Nacional. Ha pasado tiempo, bastante tiempo desde entonces, sin que esto se haya llegado a una solución como habían prometido que sería antes de terminar el año pasado, que esto debería quedar solucionado. El 8 de octubre de 1982, a los 6 años de haberse iniciado el proceso, Hernán Ricardo y Luis Posada se fugan del cuartel San Carlos de una manera espectacular y se refugian en la Embajada de Chile. Allí en la Embajada de Chile, todo se empezó a salir como según lo habíamos planeado. El embajador nos dio protección diplomática y se sometió en nuestro caso a consulta a Pinochet. Sin embargo, vinieron otra vez las presiones de Castro. Castro decía que nadie podía haberse escapado del cuartel San Carlos si no era ayudado por el gobierno. Y el gobierno otra vez retrocedió. Castro amenazó a las Fuerzas Armadas, amenazó al presidente de la República, y el gobierno retrocedió y hubo un arreglo entre Pinochet y el gobierno venezolano. Allí, estando yo en la embajada, se apareció a verme mi amigo, el doctor Remberto Uzcategui Bruzual. En aquel momento era director otra vez de la DICIT. Yo había trabajado a su cargo y es una persona de una honestidad intachable y una postura recta y firme, que me merecía todo su respeto. Y me dijo, mira, Basilio, a mí me decían el comisario Basilio, mira Basilio, yo vengo de parte del presidente de la República. El presidente de la República me prometió a mí que si tú sales voluntariamente de la embajada, sin ningún problema, y te recluyes en la prisión, en 2 meses viene la decisión de tu juicio. Yo soy, era en aquel momento el único procesado en el mundo que se había fugado estando absuelto. Y yo lo que quería era que se celebrara el juicio y salir absuelto en la segunda instancia, que era como tenía que ser. Yo le dije, doctor, yo creo en usted, pero ¿y si a usted lo engaña? Él me dijo, si a mí me engañan, yo renuncio al cargo. Aquí en este libro negro de Venezuela que nosotros hemos editado, en la página 199, aparecen las 19, todas las promesas de sentencia que hizo el doctor Gaelio García Barrio. Yo me voy a permitir mencionar solo 2 o 3. Dice así, una de las promesas del general Gaelio García Barrio en el año, desde el 1980 a 1983. Revista Élite, noviembre 11 de 1980. En cuanto a la sentencia, en el caso del avión cubano, pregunta el periodista, ¿puede ser un mes, general? Respuesta, puede ser un mes, pueden ser 45 días, pero no pasará de 2 meses, responde el general en el 1980 para su sentencia definitiva. Pasó un mes, pasaron 2 meses y llegó la época en que había que celebrar el juicio, y el juicio no fue celebrado. El general Barrio no quiso seguir, no lo quiso celebrar, y el doctor Uzcategui renunció al cargo, presentó su renuncia, pero yo en una carta que él leyó públicamente le pedí que no renunciara porque él no tenía absolutamente culpa de nada de lo que había pasado. Lo habían engañado y él no tenía por qué tomar esa decisión tan drástica. Lo que así hizo, no renunció. Desde octubre de 1980 a 1983, 30 meses, el expediente permanece en la Corte Marcial, sin que inexplicable e injustificadamente se confirme o no la sentencia absolutoria del Consejo de Guerra de Caracas. García Barrio ya no podía sostener más la presión. Los medios de comunicación lo tenían presionado y entonces, increíblemente, ese general tomó la decisión, después de 2 años y medio de tener el expediente sin llegar a una decisión, tomó la única decisión que pudo haber tomado. Y dijo, ese expediente no, mi opinión es que no pertenece a los tribunales militares,
eso pertenece a los tribunales civiles. Y de nuevo fuimos otra vez a los tribunales civiles, así que los 5 años que tuvimos en los tribunales militares, eso no valió para nada. El propio presidente de la Corte nos dice que eso, en cuestión de un mes y medio, él tendría la oportunidad de confirmar esa decisión. Luego, después ha dicho que la ley lo obligaba a leer 4 folios, un folio por día. Bueno, pero es que acaso él era ignorante cuando nos prometió eso, no lo sabía. Es más, yo me recuerdo, él no podrá negar, fue público notorio, el día de la absolutoria, el propio presidente de la Corte, García Barrios, hizo un agasajo dentro de los propios tribunales. Hubo brindis. ¿Qué hubo? ¿Por qué cambió? ¿A qué se debió el cambio? ¿Es que antes él era fidelista o fue que después que se puso de acuerdo con Fidel? No lo sabemos. Después nos enteramos que García Barrios era gran amigo de Castro, era castrista, no lo sabíamos en aquel momento. Aparece en una fotografía abrazando con Castro y riéndose los dos. Todas estas promesas, que fueron 19 en la prensa escrita y cerca de 50 en la televisión, todas las cuales las irrespetó y las incumplió en complicidad y en contubernio con Fidel Castro, y que culminó en aquel abrazo con el tirano en La Habana, y que todos ustedes conocen y que está aquí, cuando fue a recibir precisamente sus remuneraciones y sus halagos allí con el tirano de Cuba por la labor que había hecho de retener el expediente 30 meses sin sentencia, después de haber prometido tantas veces sentencia definitiva. Aquí está la causa, el por qué nosotros, una de las causas, el por qué nosotros habíamos perdido la fe en la justicia venezolana. Yo no creo que el general García Barrios sea comunista, pero realmente es digno de señalar ese hecho que ha dejado la pregunta ante la opinión pública, pregunta sin respuesta. ¿No sería acaso que el general García Barrios, por razones ideológicas, no se decidió a confirmar la sentencia absolutoria? Cuando García Barrios se ve presionado y sabe que no le queda otro camino que decidir, y si le toca decidir, no va a poder condenarlo. No va a poder condenarlo porque no hay ningún elemento de prueba, todo eso en contra de ellos, pues también simplemente se lava las manos y entonces envía el expediente a la jurisdicción ordinaria. Pero ahora sí no lo envían familiarmente, ahora sí lo envían entonces a la Corte Suprema de Justicia y se plantea el conflicto, y la Corte pues hace pronunciamiento que es evidente, porque es un caso que nunca debió salir de la jurisdicción ordinaria, y que corresponde pues al tribunal que había planteado el conflicto, que estaba a cargo del doctor Pérez España. Esta vez los fiscales de la jurisdicción ordinaria, los fiscales ordinarios, dependientes de la Fiscalía General de la República, no además piden la absolución de los procesados. Consta en el libro que decían que era incorruptible, tenía fama de buen juez. Clandestinamente vino a vernos una vez a la prisión. Clandestinamente porque eso no consta en el expediente. Nos vino a ver, pero sí consta en el libro de entrada de la prisión, con su secretaria, y nos reunió a todos y nos dijo que él no veía ninguna causa ni ninguna prueba por qué condenarlo y que él no le iba a absolver. Pero sin embargo nos dijo que sentía un miedo profundo, porque Fidel Castro era un tipo vengativo, que tenía hijos y esto y lo otro. Y bueno, nosotros nos quedamos un poco decepcionados, le dijimos que algún hombre de honor tenía que tomar la decisión de darnos la libertad. Y entonces Pérez España decidió no decidir, sino someter el proceso otra vez a reponer el caso a la causa de cargos. O sea, virar para atrás el proceso otra vez para revisar la decisión del fiscal de quitar los cargos. Y entonces eso pasa el proceso atrás. Eso es después de 9 años de estar celebrando un juicio, que te venga un juez a decir que el juicio cree que está mal procesado y que vuelve atrás. Eso en la forma en que van los tribunales militares, en el que van los tribunales venezolanos, es
condenarnos a cadena perpetua. Empezar otro juicio que durará otros 7, 8, 9 años, y cuando lleguen a esa etapa pueden empezar otro juicio, y así hasta que nosotros nos muramos. Okay. Eso es una cosa increíble. Yo dije, bueno, aquí se decidió por una vía más fácil. Repuso la causa porque según él había un vicio en el acto de cargo. Lo que alega el doctor Pérez España en su sentencia es pura y simplemente que el fiscal militar cometió un error en la calificación de los hechos al momento de producir su escrito de cargos, que debió formular cargos por un delito que se le olvidó al fiscal militar algo. ¿Por qué él alega que el fiscal militar no hizo cargos por el delito de homicidio, sino solamente por el traición a la patria? Eso no es cierto. El fiscal militar simplemente lo que ha dicho, que los delitos de homicidio, después de analizarlo, fabricación de armas de guerra, son delitos medios para cometer el delito de traición a la patria, y subsumió estos delitos en el primero. En este caso, la deficiencia de la ley venezolana ha permitido a los jueces que han venido conociendo este expediente encontrar salidas diferentes a aquellas de la pronunciación de la sentencia. Unos se inhibieron, otros fueron ascendidos, otros provocaron la recusación o alguna otra artificiosa razón para sacudirse del caso. Es cierto que los jueces no se suponen no aceptar presiones de ninguna índole, pero no debemos olvidarnos que los jueces son humanos también, tienen familia, saben, y no pueden olvidarse que este es un caso que tiene repercusiones tanto nacionales como internacionales, que cualquiera que sea la decisión va a traer consecuencias, pero ellos saben que las consecuencias más severas, donde puede haber retaliación más severa, es el Fidel Castro, que no tiene escrúpulos en matar a quien sea. Pues para mí, a todos les ha fallado, pues, vamos a decir, la voluntad, ¿entiendes?, para decir el fondo del asunto. Y yo dije, bueno, aquí no me queda más remedio que volverme a fugar. Ahora sí me voy a fugar de verdad y no voy a volver más, porque aquí no hay forma de vencer a esta injusticia, esta arbitrariedad, la familia destruida, los recursos económicos agotados, la situación de indefensión enorme, una situación en que el hombre tiene que tomar grandes decisiones, tiene que salir de aquello o morir, no hay otra cosa. En la madrugada del 4 de noviembre de 1984, a los 8 años de haberse iniciado el proceso, Hernán Ricardo y Luis Posada intentaron fugarse de la planta. Sin embargo, la fuga fracasa. A Luis Posada lo enviaron a la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, ubicada a unos 200 kilómetros de Caracas, considerada como la cárcel de mayor seguridad en el país. En San Juan de los Morros, el estado de ánimo de Posada se empeora y sus esperanzas se desvanecen. ¿Cuál es la situación psicológica de una persona que ha sufrido ya una larga prisión dentro de un proceso judicial que se prolonga cada vez más, que por un peloteo, y me perdonan el término no muy científico, pero muy realista y muy venezolano, que primero van a un tribunal militar, después van a un tribunal civil, vuelve a meter a tribunal civil, y en esta forma este proceso lleva ya 10 años, sin que hasta este momento haya habido un pronunciamiento definitivo al respecto. Es fácilmente comprensible la situación psicológica de estas personas que están esperando la terminación de este juicio. Y para un psiquiatra que tuviera la ocasión de conversar con ellos, de analizarlos, de estudiarlos, encontraría indiscutiblemente dentro de su estado psicológico actual una situación muy peculiar, que es esta de la indefinición, de estar esperando algo que se tarda, un proceso que se prolonga, que no tiene fin y que puede pasar todavía muchos años más sin que haya un pronunciamiento definitivo. Ya tenemos que buscar una solución a este proceso que ya ha sido Venezuela condenado, lo vuelvo y lo repito, pero yo creo que ya tiene que sentarse el precedente de que se haga justicia con nosotros y que termine este proceso. Lamentablemente lo único que queda
en el trasunto de todo esto es que se ha dado de forma previa al inicio del caso una violación pertinaz y contumaz de los derechos humanos, que se ha consolidado con el propio desarrollo del proceso. Y lo más que se podía hacer en el plano internacional fue lo que hizo recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como fue tomar una decisión condenatoria por haber incurrido lamentablemente en una situación de denegación evidente de justicia. Para mí lo más importante, señor juez, Venezuela ha sido acusada por un pueblo que lucha desesperadamente por liberarse de la más cruel y oprobiosa tiranía de la historia americana. Y para concluir, quiero hacerlo con unas palabras del apóstol José Martí cuando nos dijo: a veces es bueno que nos hieran la dignidad para aprender y saber cómo defenderla. En las primeras horas de la mañana de este domingo 18 se tuvo conocimiento de la fuga de la Penitenciaría General ubicada en San Juan de los Morros de Luis Posada Carriles, quien se encontraba recluido por su presunta participación en la voladura del avión cubano. Cuando la doctora Dunia Farías y el general Gustavo Medina García, altos funcionarios del Ministerio de Justicia, conversaron con Posada Carriles en su celda, la misma donde estuvo el general Marcos Pérez Jiménez, el cubano experto en cuestiones de seguridad y veterano policía les dijo: a la tercera será la vencida. Cuésteme lo que me cueste, me fugo. Ya no tengo nada que perder. Tal como se lo aseguró a la directora de prisiones, doctora Dunia Farías, el procesado por el caso de la voladura del avión cubano, Luis Posada Carriles, a la tercera fue la vencida.